esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estés enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesan el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y ahora, iglesia, yo quiero hablarle acerca del dinero. El día de hoy yo he titulado este mensaje, si me ayudan a ponerlo, el valor de mi generosidad. Voltee con el que está a su lado y dile, el valor de mi generosidad. Y cuando leemos esta porción, vemos que la Biblia habla de dinero, vemos que la Biblia habla del dar. Ahora, la Biblia, iglesia, que es nuestra guía de vida, que es donde nosotros podemos llevar nuestras acciones a la verdad de Cristo y a la verdad de Dios, se dice que tiene aproximadamente más de 31,000 versículos que la componen, de los cuales, de esos 31,000 versículos, más de 31,000 versículos, 500 versículos hablan sobre la oración. Menos de 500 versículos hablan acerca de la fe, pero más de 2,350 versículos están relacionados con el tema del dinero y de las posesiones. Así que cuando nosotros tomamos nuestra Biblia en la mano, no solamente tenemos una guía espiritual para nuestra vida, sino también tenemos un manual para saber manejar nuestras finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes pueden decir, yo por eso entré a un curso para aprender a cómo administrar, para aprender a cómo manejar mi dinero, pero pues qué mejor aprenderlo con los principios del reino y con lo que hay y en lo que hay bendición. Ahora, lo que leemos en esta porción es una porción de las escrituras de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y les habla acerca de la generosidad al dar, porque en ese entonces el apóstol Pablo estaba haciendo su viaje para juntar recursos para los pobres en Jerusalén, y el apóstol les decía, ahora vamos a hacer esto, pero yo les invito a que lo hagamos comprendiendo el valor de nuestra generosidad. Les invito a que lo hagan entendiendo que de lo que nosotros tenemos en nuestra mano, de eso nosotros damos. Ahora, nosotros abundamos en nuestras riquezas. Y me encanta lo que dice en esta porción que leíamos, porque dice que cuando nosotros damos con generosidad, poderoso es Dios para que a través de lo que damos, en nosotros abunde esta gracia del dar. Pero no solamente dice en el dinero, sino en todas las cosas. Ahora, cuando nosotros hablamos de dinero dentro de la iglesia, es porque es importante que se enseñe este principio. Es porque es importante que usted, iglesia, aprenda cómo manejar su dinero. Probablemente hoy puede decir alguien, bueno, pues hoy es el peor día en el cual puedo escuchar o me debes de hablar del dinero porque estoy en crisis económica. O tal vez hoy es el peor día porque
probablemente ya sé de lo que me vas a hablar y mi corazón está cerrado al poder dar. Entonces, cuando nosotros hablamos del dinero, siempre dentro de la iglesia existen siempre diferentes opiniones y posturas, porque hay quienes entienden que el dinero, hay dos tipos de personas, y hay quienes entienden, la primera persona, que por medio del dinero ven un medio para satisfacer sus necesidades personales, familiares, pero también para poder ser generosos, porque entienden que lo que viene a nuestra vida a través del dinero o de las posesiones proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hay personas que ven al dinero como a un Dios, como algo a lo que aferrarse, que ven al dinero como una solución para ser felices, para poder encontrar la alegría de la vida, para poder encontrar la paz que no encuentran. Y son personas que viven sin una identidad en el Señor, porque su identidad está en el dinero. Cuando hablamos de estas personas, de la primera persona, aquella que ha aprendido que el dinero cubre sus necesidades, pero también a través del dinero puede desarrollar un espíritu de generosidad, es aquella persona que probablemente cuando se habla del dinero, como el día de hoy, podrá recibir este mensaje para mejorar la administración del mismo. Para decir, hoy es el día en el cual yo puedo aprender los principios del reino en la economía de Dios para mi economía. Hoy es el día en el cual yo puedo recibir la palabra del Señor a través de lo que se habla del dinero, para que conforme a una palabra profética para mi vida, yo pueda vivir y desarrollar la verdad de la cual habla. Cuando nosotros damos generosamente, yo pueda abundar en la gracia de Dios en todas las cosas. Ahora, yo le puedo decir que si nosotros damos, vamos a recibir, pero cuando nosotros hablamos una verdad que viene en la palabra, esta porción de la palabra se puede tomar como bien, como certera, como algo que se va a cumplir en nuestra vida. Cuando yo veo la palabra, yo tomo la palabra profética para mi vida. No hay palabra profética más segura y que no se equivoca que la que está ya escrita en la palabra. Entonces, cuando yo tomo esta postura acerca del dinero, entonces yo hoy digo, yo voy a aprender lo que Dios quiere que yo entienda acerca del dinero. Porque la bendición de Dios, como lo vemos en la palabra en diversas situaciones y momentos de la historia bíblica, la bendición de Dios siempre es para los hijos del diablo. No, ¿para quién es la bendición de Dios? Para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo pregunto, ¿cuántos hijos de Dios sabemos en esta tarde? Entonces esta verdad es para nosotros. Cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios, yo puedo hacer mi vida conforme a las promesas de Dios. Por eso hemos nosotros predicado dentro de la iglesia acerca de la fe, acerca de la esperanza, acerca de la sanidad, y declaramos que nuestra sanidad ya está en el Señor porque somos sus hijos. Declaramos que nuestra paz está en el Señor porque somos sus hijos. Declaramos la verdad que ya está escrita, porque somos hijos de Dios. Pero también nuestra responsabilidad como pastores es no solamente hablarle de la fe y de la salvación, sino también de la economía que nosotros tenemos, también del uso del dinero. Ahora, si la Biblia, en la cual está inspirada por Dios y por revelación del Espíritu Santo a través de personas que escribieron como el apóstol Pablo, habla acerca del dinero, aún más que del cielo y del infierno. Es más, se cree que de todas las parábolas de Jesús, la mayor cantidad de parábolas de Jesús, él hablaba acerca del uso del dinero y de la posesión de los bienes materiales. Ahora imagínense, ¿por qué cree que Jesús consideraba hablar del dinero y de los bienes materiales más que hablar del cielo y del infierno? Porque desde que nosotros empezamos la historia bíblica en el Antiguo Testamento, vemos cómo la gente, incluso el pueblo de Dios, en algún momento de su vida hacen del dinero un Dios ajeno.
Por eso Cristo, cuando estuvo en la tierra, compartía acerca del dinero. ¿Qué pasó con aquel hombre que se acercó con Jesús y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer? Yo quiero seguirte. ¿Qué puedo hacer para ser como todos los apóstoles que están contigo, para tener la vida eterna? Sé las escrituras, sé hacer esto, soy generoso, ayudo con la obra del Señor y todo lo demás. Y el Señor Jesús le responde: bueno, haz algo sencillo, vende todo lo que tienes y sígueme. Porque este hombre tenía muchos bienes materiales. Y que dice la palabra que cuando Jesús le dice estas cosas, vino tristeza sobre su corazón. Y no le siguió, porque había algo más importante en su corazón, que se llamaba dinero. Ahora, cuando nosotros entendemos esta verdad, es cuando nosotros podemos dar con un espíritu de generosidad. La Biblia habla acerca de que las bendiciones no solamente nos perseguirán, sino también nos alcanzarán. Pero hay ocasiones en las cuales nosotros ignoramos esto o hacemos a un lado esto como algo no importante, y tal vez las bendiciones por bondad y por amor de Dios nos están persiguiendo, pero no dejamos que nos alcancen. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios, como lo decía, son para los hijos de Dios. Ahora podemos ver en Deuteronomio capítulo 28, versículo del 11 al 14, si me ayudan a ponerlo. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, de tu trabajo, en el fruto de tu tierra, en el fruto de tu negocio, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y que todo lo que coseches empiece a dar fruto, y fruto en abundancia, para bendecir toda obra de tus manos. Y dice: y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Verso 13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Dice el verso 14: y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Verso 15: acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y sigue el verso diciendo: todo lo que hay a causa del incumplimiento de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, decía ahorita, las personas que han hecho al dinero como un Dios y que lo siguen más que a nuestro Dios mismo, a quien adoramos, son aquellas personas que cuando se les habla del dinero, inmediatamente cierran sus oídos y su corazón. Porque dicen: yo no voy a dar de lo que a mí me cuesta. Yo no voy a dar porque lo que yo tengo es porque yo lo trabajo. Lo que yo tengo, mi casa, mi carro, mi dinero, mis cuentas de banco, es porque yo lo he hecho. Es por el fruto de mi trabajo, es por el esfuerzo que yo hago todos los días. Son personas que limitan la bendición de Dios porque creen que lo que tienen es por ellos, y probablemente tienen lo que creen que es por ellos, porque si entendieran que lo que tenemos es por Dios, nuestra bendición, como dice su palabra, será abundante en todas las cosas. Por eso hay personas que trabajan y trabajan y trabajan y nunca se completan. Hay personas que hacen una cosa, hacen otra cosa y nunca se completan. Son personas que así como llega el dinero, así lo entregan a otras cosas.
porque su seguridad está en el dinero. Son personas que no entienden, es más, no quieren comprender la bendición que hay a través de nosotros poder desarrollar y tener un espíritu de generosidad. Ahora, cuando nosotros sembramos con un espíritu generoso, nosotros no solamente, como dice aquí, seremos enriquecidos en el dinero, sino en todas las cosas. Tendremos bendición económica, tendremos bendición material, tendremos bendición en nuestra salud, tendremos bendición sobre mi matrimonio, tendremos paz, tendremos bendición sobre mis hijos, tendremos la protección de Dios sobre mi casa. Pero el ser humano tiene una mente tan pequeña que todo lo que es dinero lo relaciona con dinero. Yo voy a dar, pero ¿cuánto me vas a dar a cambio? Yo puedo darte, pero ¿cuánto me vas a dar? Y condicionamos nuestro espíritu de generosidad. Ahora, en Mateo 6:21 nosotros podemos leer lo que decía en esta parte, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. En donde está lo que más nos importa, ahí está nuestro corazón. Por eso hay personas que probablemente, y lo digo con mucho respeto, han hecho al dinero como lo más importante de su vida, y comúnmente son las personas que no vienen regularmente a la iglesia. Y no vienen no porque anden en Cancún, no vienen porque dicen de ir a la iglesia el domingo, a meter horas extras, a ir a vender esto, a hacer este trabajo, a multiplicar más mi dinero. Es por eso que no pueden venir a la iglesia. Porque han amado más a Dios, han amado más a su Dios el dinero que a Dios el que adoramos nosotros aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal con uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado ¿a qué? Al dinero, servir a las riquezas. Porque es bien conocido que el dinero nos ayuda para todo. El dinero nos ayuda a pagar los recibos, el dinero nos ayuda a comprar el mandado, el dinero nos ayuda a pagar nuestra casa, nuestro coche, gasolina, pagar consultas. El dinero nos sirve para todo lo que hacemos. Este mundo se mueve por el dinero. La economía de este mundo se mueve por todo el dinero que todos nosotros aportamos en diferentes partes. Es importante el dinero, pero el dinero no puede ocupar el lugar que Dios debe de ocupar en mi corazón. El dinero no puede ser más importante que mi comunión con el Espíritu Santo. El dinero no puede tener control de mí, porque si el dinero toma control de mi vida, de mi corazón y de mi alma y de mi mente, entonces yo estaré apartado de tener una vida en Dios, de vivir una vida en abundancia, como dice la palabra, porque estaré limitado a lo único que yo puedo producir. Es por eso importante que aprendamos de esto. Por eso cuando leemos lo que la Biblia habla acerca del dinero, recibiremos esta verdad para nuestra vida. El apóstol Pablo les habla del dinero a los creyentes de Corinto, porque como lo decía, él se encuentra juntando fondos para los pobres en Jerusalén, para los creyentes pobres. Y el apóstol Pablo ya había levantado ofrendas en las iglesias de Macedonia, en la iglesia de Filipos, en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Berea. Y les dice, ellos, al escuchar lo que estamos haciendo y para qué lo queremos, ellos han dado generosamente aún en su pobreza. Porque eran ciudades que no tenían mucha riqueza. Y les dice, es más, no solamente han dado con generosidad, sino han insistido participar de esto. Porque han atendido el llamado de Dios y han entendido que el poder dar es una gracia que viene por medio de la revelación del Evangelio en nuestro corazón.
Y por eso les dice, cuando yo les invito a que ustedes participen y que ustedes entiendan el espíritu de generosidad, es porque ustedes, en otras palabras, son una nación más grande, son una nación con más economía. Y si los que están en necesidad y están en pobreza generosamente han dado a la causa, yo quiero que ustedes, iglesia de Corinto, ustedes puedan abundar en generosidad, que sean líderes en el dar, porque pueden hacerlo. Ahora, si hay alguien que no puede hacerlo, no lo haga. Pero si puedes hacerlo, da conforme a lo que tú propongas en tu corazón, porque hay bendición. Y por eso les dice, los que siembran escasamente, cosechan escasamente. Pero los que siembran generosamente, generosamente también cosecharán. En otras palabras les dice, si pueden hacer y dar más de lo que dieron en aquellas iglesias de Macedonia, háganlo, pero con un espíritu de generosidad. Por eso les digo, el apóstol Pablo usa esta analogía de la siembra y la cosecha. Ahora dice en el verso 10 que leíamos, aquel que te da la semilla, porque eres sembrador, y aquel que te da el pan para que comas, también, en otras palabras, Dios, que es el que te da todas las cosas, proveerá y multiplicará todo lo que tú produzcas, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seas enriquecido en todo. O sea, en otras palabras les está diciendo, iglesia de Corinto, ustedes están en mejor posición porque Dios así lo quiere. Y ustedes tienen mayor riqueza porque Dios se las ha dado. En otras palabras, iglesia Moria, nosotros recibimos lo que recibimos porque Dios así lo ha determinado. El salario que tú recibes por el fruto de tu trabajo, por el esfuerzo de tu negocio, todos los ingresos en dinero que tú recibes son porque Dios ha tenido misericordia y ha deseado que tú recibas esa bendición. Es por eso que nuestra economía no trabaja con la economía de este mundo. Porque vaya, ¿qué nos conviene más? ¿Que nuestra economía funcione con la economía de este mundo o que mi dinero y mi economía funcione según la economía de Dios? Porque la economía de este mundo cada día va en mayor inflación. La economía de este mundo cada día nuestros pesos, nuestro dinero pierde valor. Tal vez tú puedes decir, hoy estoy atesorando 1,000 pesos, 100 pesos, 1,000,000 de pesos. Pero al cabo de algún tiempo, al cabo de algunos años, ese 1,000,000 de pesos ya no vale lo que vale el día de hoy. Porque se está devaluando constantemente. Pero nosotros que debemos de llevar nuestra economía conforme a la economía de Dios, somos personas que independientemente recibamos lo que recibamos, sea poco, sea mucho, nosotros tenemos abundancia en todas las cosas. Nosotros podemos disfrutar de un plato de comida todos los días en nuestra mesa. Nosotros podemos ir a la cama y descansar con nuestra esposa, con nuestro esposo, sabiendo que nuestros hijos también ya están en cama, en un cuarto, en una casa que Dios ha querido que tengamos. Cada día que yo me levanto, voy a mi closet y agarro ropa para ir al trabajo, para salir a cualquier lugar, y entiendo que lo que tengo para vestir, Dios ha querido que yo lo tenga. Cuando alguien quiere vivir la economía de Dios, tiene que empezar por entender que todo lo que tenemos, que todo lo que recibimos proviene de Dios. Pero entonces, ¿dónde queda mi trabajo? Yo soy bien hábil para los negocios. Entonces, ¿dónde queda lo que yo voy y vendo? Entonces, ¿dónde queda mi trabajo, mi estrés, mi cansancio semana a semana? Dios es el que permite que tú vayas a trabajar. Si Dios quiere, el día de hoy nos quita la vida. Y mañana las deudas se quedan, la casa se queda, la familia se queda y nuestro dinero
también se queda. Por eso también la Biblia dice, no hagas tesoros en la tierra, no veas la tierra como el lugar en el cual tú vas a disfrutar la bendición de Dios completamente. Mejor entiende que esta tierra va a pasar y un día tú irás a la presencia del Señor, en donde no habrá necesidad absolutamente de nada, donde no tendrás que trabajar, donde no habrá enfermedad, donde no habrá día ni noche, donde siempre estaremos adorando al Señor. Esa es nuestra confianza. Ahora, iglesia, de la misma manera que nosotros podemos ser generosos para la obra del Señor, es cuando entendemos que lo que damos, lo damos por amor a aquel que nos ha dado todo, por amor a aquel que me ha cuidado, por amor a aquel que ha obrado a mi favor, por amor a aquel que tiene a mi familia con bien, por amor porque un día Él me perdonó. Y fue por su amor, por el amor de Cristo, que nosotros también pudimos recibir generosamente el perdón de nuestros pecados, y no solamente el perdón de nuestros pecados, sino la oportunidad de disfrutar una vida eterna con Cristo. Eso, si no es generosidad, no entiendo cómo le puedes llamar. Cristo no se limitó a entregarse por nosotros, pero nos amó. Y de la misma manera, al responder ese amor, yo entiendo que todo lo que tengo debe honrar al Señor. Todo lo que soy, todas mis posesiones deben de honrar al Señor. Y pase lo que pase, nada ocupa el lugar de Dios en mi vida, porque Dios es más importante. Oye, pero tengo estas casitas de renta, que se quemen esas casas mientras no me falte Dios. Oye, pero tengo este excelente salario en mi trabajo y pudieras ganar más, pero has hecho al dinero tu Dios. Oye, pero yo tengo estos negocios, tengo este negocio aquí, tengo este negocio acá, tengo este otro negocio acá. ¿Y de qué vale si no honras a Dios con tus bienes y con tu dinero? Por eso el apóstol Pablo les enseña que ahora el dar no es una obligación, sino es una gracia. Asimismo, como la salvación nos fue dada por gracia a través de Cristo, ahora yo puedo dar generosamente y participar de esta gracia. No es una carga. El poder nosotros tener un espíritu de generosidad nunca debe de ser un dolor. Si en nosotros está la oportunidad de bendecir y de ayudar a alguien, entonces yo tengo que dar con gratitud y con satisfacción en mi corazón. Cada vez que yo puedo apoyar a una persona, cada vez que yo veo a alguien en enfermedad, yo puedo decir, oye, sé que estás en necesidad, aquí te va esto. Tal vez no es mucho, pero es lo que puedo darte y quiero darte porque sé que estás en gasto, sé que tienes que comprar medicamento y demás. Y cuando nosotros lo hacemos por amor, por generosidad, hay bendición cuando lo hacemos. Porque Dios está viendo el corazón, no está viendo la cantidad que estamos dando. Por eso vemos esa historia que relata en Marcos, cuando Jesús les dice a sus discípulos, de todos los que están ofrendando ahí en el templo, porque venían los ricos y daban dinero y daban mucho y mucho y mucho, y de repente vino una mujer viuda y dio la moneda de más bajo valor. Y les hace esta pregunta porque el ser humano hubiese respondido, pues el que dio más fue aquel rico, fue aquel que tenía, fue aquel que tiene negocios, fue aquel que abunda en todas las cosas. Y Jesús les dice, no, porque ahora no se trata de lo que tú tengas que dar por obligación, sino lo que das porque es dado con agradecimiento y con entrega y con amor. Y esta mujer dio todo lo que tenía. Por eso, aunque dio menor cantidad que tal vez cualquiera, todos los que estaban aquí, la ofrenda de esta mujer es recibida con mayor agrado. Porque dio de lo que no tenía, porque dio con esperanza, sabiendo que lo estaba haciendo para el Señor. Tal vez esta mujer ya había probado al Señor y sabía que el Señor nunca le había dejado.
Por eso había un espíritu de generosidad. Ahora, ¿por qué la generosidad, iglesia, debe de ser un acto común en nuestras vidas como cristianos? ¿Por qué la generosidad debe de ser algo habitual en nosotros? Dijo un predicador en una ocasión: nadie demuestra verdaderamente su amor a Dios hasta que le abre su cartera. Porque podemos hacer una honra para el Señor de labios, pero nuestro corazón tal vez está aferrado al dinero y a las posesiones. Es que yo tengo que trabajar porque si no, no completo. Yo tengo que trabajar porque luego ¿qué pasa si me enfermo? Yo tengo que trabajar porque ¿qué pasa el día que lleguen las colegiaturas de mis hijos? Yo tengo que trabajar porque entonces ¿cómo le voy a hacer? Y por eso es importante entender esta acción, iglesia, esta gracia. Porque usted no debe de hacerlo porque yo se lo digo. Porque si usted pone su confianza en mí, usted no va a recibir absolutamente nada. Pero si usted pone la confianza en darle a aquel que le da todas las cosas, usted va a sobreabundar, no solamente en el dinero, sino en todo, en todas las cosas, en toda su vida. Oye, pero pues si tengo mucha paz, no voy a poder pagar la luz con paz. No voy a ir al banco y decirles: aquí traigo bastante gozo, cóbrenme con gozo. Pero nosotros entraremos en la dimensión de Dios, en la economía de Dios, que cuando necesitamos cubrir nuestros gastos, inexplicablemente Dios abre las ventanas de los cielos y utiliza, como lo vemos en la palabra, aún hasta los cuervos para llevarnos lo que necesitamos. Yo lo he experimentado, iglesia. Lo he experimentado en mi vida. Cuando de repente recuerdo que mi esposa me dice: oye, hay que pagar esto. Y yo, sí al rato, porque no traigo en ese momento. Y veo yo la fecha. No, pues todavía tengo 12 horas para pagarlo. Y cuando van llegando las horas, Dios bendice mi vida y puedo cubrir ese gasto. Porque he aprendido a vivir la economía de Dios, no la economía de este mundo. Porque he aprendido a depender de Dios, no de mi trabajo. He aprendido a depender de Dios y no de mi fuerza. Porque ¿qué pasa el día que yo no pueda trabajar? ¿Qué pasará el día que yo tal vez no esté presente? Yo tengo la certeza que Dios cuidará de mi familia. Y lo digo a manera de testimonio, iglesia. Ahora que tenemos la bendición de nuestra hija, tiene 2 meses, 2 semanas. Y en 2 meses, 2 semanas de vida, iglesia, no hemos tenido la necesidad de comprar ni siquiera toallitas para limpiarla, ni ropa, ni zapatos, ni champú para bañarla, ni para en dónde bañarla. Cuando nació dijimos: ¿dónde la vamos a bañar? Y de repente dijo, no me acuerdo si mi mamá o quién, la hermana Vicky ya les mandó una bañerita. Ya no cabe Isa, pero la seguimos bañando ahí. De repente me dice mi esposa: Isaac, ya no hay toallitas, porque esta niña es buena para el baño. Ya no hay toallitas. Te encargo que llegues por unas toallitas. Y cuando yo ya estoy pensando en ir a comprar unas toallitas, me habla mi suegra y me dice: tengo un regalo que le envió una conocida, una amiga a la niña. Le digo: muchas gracias. Y me da una caja y llego a la casa y le digo: Sandra, aquí está el regalo que te mandó tu mamá, que le mandó su amiga, que para la niña, que porque no alcanzó a venir al baby y esto y lo otro. Aquí está el regalo. ¿Ya lo abriste? No, no lo he abierto. Y lo empieza a abrir, una caja de toallitas. ¿Quién sabe lo que necesitamos si no es Dios? Tal vez nosotros podamos estar aquí, iglesia, pero tal vez yo no sé lo que todas las cuentas que usted tenga que pagar. Yo no sé todas las deudas que usted tenga. Pero el que sí la sabe es Dios, porque Él conoce todas las cosas y su palabra es verdad. Y yo deseo que esta palabra se vuelva una verdad y una experiencia en la vida de toda la iglesia. Porque la palabra de Dios nunca cambia.
Dios es inmutable, nunca cambia. Así que sus promesas y su palabra yo la puedo tomar el día de hoy para mi vida. Tal vez hoy nuestra economía, como lo decía al principio, está en crisis. Y podrán decir, bueno, a lo mejor está en crisis. ¿Sabes por qué? Ahora entiendo, porque no conocía acerca de este tema del dinero. Y no he sabido cómo manejar mi dinero como a Dios le agrada. Tal vez hoy dicen, bueno, pues yo entiendo lo que estás diciendo, pero pues a ver si lo hago. A ver si participo de esto. Déjame decirte, si nosotros somos hijos de Dios, sí o sí, el espíritu de generosidad debe de estar en nosotros. El espíritu de dar debe de estar en nuestro ADN como hijos de Dios. Porque Dios se entregó a sí mismo. Él se dio por nosotros. ¿Por qué no aprendemos de esa gracia? Y digamos, bueno, a partir de ahora voy a vivir generosamente. Ahora, iglesia, la generosidad sin gratitud no es generosidad. Tal vez nosotros podamos decir, bueno, yo sí participo con la generosidad para la obra del Señor. Yo sí doy mis diezmos, sí doy mis ofrendas, pero lo hago con tristeza, porque me costó. O sea, bien fácil, llego a la iglesia y me quieren quitar mi diezmo y mis ofrendas. ¿Qué acaso no saben lo que a mí me costó? ¿Qué acaso no saben el esfuerzo que me ha costado para venir y simplemente entregarlo? Por eso hoy en día, iglesia, hay personas dentro de la iglesia que no participan de sus ofrendas y sus diezmos. Simplemente porque no hay un interés en hacerlo. Hay gente que dice, ¿por qué voy a dar algo que no tengo por qué darlo? Hay gente que dice, bueno, yo no ofrendo ni diezmo porque siempre que vengo a la iglesia se me olvida echarme el dinero en el pantalón, se me olvida la cartera. Pero ¿cómo cuando vas a los tacos no se te olvida el dinero? ¿Cómo cuando vas a cenar con tu esposa, con tu familia, no se te olvida la cartera? Porque hemos priorizado otras cosas más importantes que Dios. Ahora, en esta iglesia, nosotros participamos de esto cada vez que nos reunimos, porque hay un agradecimiento por lo que recibimos de parte de Dios. Hay una verdad en la cual nosotros podemos decir, el día de hoy a entregar mis ofrendas y mis diezmos con gozo, con alegría, porque el Señor me dio fuerza, porque el Señor me dio vida, porque el Señor ha hecho que no me pelee con mi esposa, porque el Señor ha hecho que mis hijos estén con bien. Hoy voy a venir a dar a la iglesia porque durante esta semana pude cubrir todos mis gastos, porque mis hijos no han tenido falta de ningún bien, porque cada vez siento a mi mesa, tengo para comer y aún para compartir, porque cada vez que me subo a mi coche, tengo un coche en el cual yo puedo moverme más tranquilamente, tengo gasolina para mi coche. He aprendido a ser agradecido en lo que tengo, porque entiendo que Dios ha sido bueno conmigo y me lo ha querido dar. Eso es, iglesia, lo que debemos aprender. Ahora, le decía, la generosidad sin gratitud no es generosidad. Lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12 al versículo 14. Este habla de cuando están juntando para construir el templo y el rey David les dice, las riquezas y la gloria proceden de Dios y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Verso 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo?, decía el rey David,
¿Y quién es este pueblo para que pudiésemos nosotros juntar y dar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo lo que hemos dado y que lo hemos hecho voluntariamente, lo hemos llevado a cabo, porque todo lo que tenemos es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso estamos dando. Las riquezas vienen de nuestro Dios. Por eso aquellos que practicamos esta fe cristiana en el Señor Jesucristo, deberíamos de ser las personas con la mejor economía. Porque cuando nosotros decimos, no es que no tengo dinero, no es que esto, no es que estoy en crisis, probablemente a lo mejor no dignificamos lo que somos en el Señor. Ahora, si no tenemos, ¿por qué no tenemos? Tal vez hemos sido malos mayordomos, tal vez hemos sido malos administradores, tal vez he sido un deudor que no pago mis deudas y voy de deuda tras deuda, de préstamo tras préstamo, y por eso nunca saco. Por eso estoy en crisis, por eso estoy en pobreza, porque no tengo riqueza de la cual tú estás hablando. Y yo diría, vamos a hacer una recapitulación desde que empezaste a estar en esta crisis. Antes de que estuvieras en esta crisis, ¿cómo estaba tu reconocimiento hacia Dios en tus riquezas o en tu economía? ¿Cumplías con tus ofrendas? ¿Cumplías con tus diezmos? Porque al hacerlo, nosotros adoramos a Dios por lo que nos da. No, pues fíjate que no, yo era de las personas que iba a la iglesia y no, pues yo veía que todos daban, veía que agarraban un sobre y entregaban su diezmo, que ofrendaban. Yo veía que lo hacían, pero pues no, o sea, yo ¿por qué voy a dar? Oye, pero cuando ibas a la iglesia, ¿estabas parado? ¿Estabas en el sol? No, estaba en una silla, estaba bajo una sombra, estaba en un lugar acondicionado. Cuando te daban ganas de ir al baño en la iglesia, ¿había baños? Sí había baños. ¿Había rollo? Sí había rollo. ¿Había agua? Sí había agua. Cuando tú llevabas a tu familia a la iglesia, tus hijos, ¿en dónde recibían la enseñanza? En sus salones. Entonces es una pregunta. Si tú no dabas, ¿quién daba para lo que tú recibías? ¡Auch! Disculpe, mi iglesia, la verdad no peca, pero a veces nos incomoda. Y el día de hoy yo por eso quiero compartirle esto, porque el día de mañana yo no quiero que usted diga, es que yo no lo hice porque no me lo enseñaron. Viví escasamente porque no me enseñaron cómo podía vivir en abundancia. Porque no me enseñaron cómo yo podía vivir en las riquezas. Ahora, ¿por qué es importante participar de las ofrendas y los diezmos ahora en la iglesia? Este concepto de los diezmos podemos verlo en el Antiguo Testamento, desde Abraham hasta Malaquías, en donde cada uno de los judíos estaba no solamente invitado a hacerlo, estaba obligado a dar el 10% de sus cosechas, de sus graneros, de sus ganancias, de sus ingresos. Era una ley. O sea, de todo lo que recibían, de su sueldo, de su aguinaldo, de su ahorro, de sus vacaciones, de sus prestaciones, de esto, del otro, daban el 10%, porque era una ley, era por obligación. No había de otra iglesia. Todo lo que tenían que traer el 10%, lo primero y lo mejor, al templo, a la dedicación de Dios. Porque había una enseñanza de que el 10% no nos pertenecía. El 10% le pertenecía a Dios. Por eso el 10% de todo lo que tenían se entregaba en el alfolí. El alfolí era ese depósito en la iglesia en donde se depositaban los granos, de lo que nosotros cosechábamos y otras ofrendas y alimentos que se daban para quienes estaban en el templo.
Por eso podemos ver lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 7 y versículo 10. Porque mire, aunque esto era ley, había gente que no lo hacía. Y por eso dice el Señor: desde los días de vuestros padres, ustedes se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas ustedes preguntaron: ¿en qué nos volvemos? ¿En qué nosotros nos hemos apartado? Y les dice Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, ustedes, en lo que han fallado es que me han robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado todavía? En vuestros diezmos y ofrendas. Y les dice Dios: como me han robado y no han traído lo que por ley ustedes deben de traer, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me han robado, no han cumplido con sus ofrendas y con sus diezmos. Verso 10 dice: mas ahora yo les digo, tal vez me robaron, tal vez no han cumplido con la ley, pero ahora yo les digo, iglesia, que si traen los diezmos al alfolí, no solamente cumplirás en obediencia para conmigo, sino habrá alimento en mi casa, en mi templo. Habrá lo necesario para lo que el templo y la obra de Dios necesita. Y les dice: si lo hacen, pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si cuando tú lo hagas, pruébame a ver si no abro las ventanas de los cielos para que descienda el agua y la lluvia sobre tus campos y sigas produciendo, y derramaré sobre ustedes la bendición hasta que sobre y abunde. Tal vez en ese momento no existía el dinero como tal, el papel dinero, la moneda. Pero les decía: pruébenme. Si ustedes no traen el 10% de sus graneros, a ver si no abro los cielos. No sé si esto les suena algo actual. Y derramaré la lluvia sobre sus campos para que el fruto de lo que ustedes han sembrado crezca y crezca en abundancia. Gloria a Dios por la lluvia del día de ayer y de antier y de hoy. Pero en ese entonces imagínense qué pasaría si no llovía, si el único sustento, si la forma económica en la cual se desarrollaban en ese momento era las cosechas. ¿Qué pasaría si no hubiera lluvia? Y ahí no había tal vez sistemas hidráulicos como los tenemos hoy, con presas, con tuberías, con muchas cosas tecnológicas. Dependían totalmente de que Dios abriera los cielos y derramara su lluvia sobre los campos. Por eso les dice: si ustedes lo hacen, pruébame, porque tú lo estás haciendo por obediencia, y por obediencia que lo estás haciendo, ahora yo por amor voy a hacer que lo que tú estás sembrando, el fruto de tus manos, el trabajo de tus manos, no solamente sea bendecido, sino que sobreabunde en todas las cosas. Y esta es una verdad, iglesia, que está escrita en la palabra. No es algo que esté diciendo yo por inventarlo. Ahora entendemos que esto era en el Antiguo Testamento, era una ley poder dar todo el 10% de lo que nosotros teníamos. Pero ahora en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia de Cristo. Entonces, ahora yo no estoy motivado a hacerlo porque sea obligatorio, sino que ahora yo veo el dar como una gracia, porque entonces entiendo que todo lo que tengo viene de Dios y lo doy así como Él se dio por mí, y entrego mis riquezas, y entrego no solamente el 10% de mi dinero, sino ahora por gracia y por amor yo puedo entregar el 10% o el 20% o el 50% o el 60%, o como aquel empresario dueño de Colgate, entrego el 90% de mis ingresos, porque ahora por gracia y por agradecimiento yo puedo dar con liberalidad
entendiendo que todo lo que tengo es de Dios y de lo que Dios me da, de eso le doy. Pero no solamente le doy porque no quiera tener lo que tengo, sino le doy porque creo que Él me va a bendecir más abundantemente de lo que yo le pueda dar. Gloria a Dios. Entonces tú estás diciendo que sí hay una retribución. Tampoco podemos dar por interés. Es más, iglesia, dice Mateo capítulo 23, versículo 23, lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera, decía Jesús, a los maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues van al templo y dan su diezmo de todo lo que tienen, dan su diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. No, pues yo ya tengo ganado el cielo porque yo doy, no el 10, Isaac, yo doy el 20, yo doy el 30, y aparte de dar, aparte doy para el kilo de amor, aparte doy para mis ofrendas, aparte doy para lo que se necesita, aparte doy a los que necesitan afuera, ayudo a los huérfanos, ayudo a las viudas. Yo ya me gané el cielo. Pero vives injustamente, pero vives violentamente, pero vives en pecado, pero vives practicando la injusticia, las mentiras que Satanás pone en tu corazón. Por eso les dice Jesús en estas palabras: ustedes tal vez no han entendido que son hipócritas, porque dan de su diezmo diciendo, bueno, lo doy porque para que vean que estoy participando. Pero lo que ustedes verdaderamente deben de hacer, que es la piedad, la fe, la justicia, ustedes no lo hacen. No solamente es importante dar, sino que el dar también te ayude a vivir piadosamente, justamente, con amor, amando a otros, ayudando a otros, viviendo puros para Dios, santificándonos cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, porque también eso es importante. Si nosotros entendiéramos cómo Dios estima las riquezas, tal vez seríamos más felices, tal vez viviríamos más plenos, porque no estaríamos pensando en la quincena, porque no estaríamos pensando en que se llegue el viernes o el sábado para recibir, porque no estaríamos pensando en el mes, no estaríamos pensando en los gastos. Porque qué hermoso es que como hijos de Dios y como creyentes en Él, nosotros no hagamos esto que dice Malaquías: pruébenme trayendo sus diezmos, sino que aprendamos a hacer esto con liberalidad y con naturalidad como hijos de Dios. De manera que ahora yo lo que hago y lo que doy para la obra del Señor, no lo hago para probar al Señor, porque sé que Él cumple su palabra, porque sé que Él no miente. Lo hago porque sé que día tras día Él me provee, Él me guarda, Él me da de su paz, Él me da descanso. Lo doy porque entiendo que Él es todo lo más importante en mi vida, en mi alma y en mi corazón. Si no tengo el trabajo que tengo, mientras tenga a Dios yo voy a estar bien. Si no tengo las riquezas, si no tengo el carro que he soñado, si no tengo el trabajo que estoy buscando, mientras yo esté firme en Dios, que me falte todo menos su presencia. Y yo no tengo que probar a Dios, porque yo he aprendido a conocer a Dios y sé que Dios no se queda con nada. Sé que adoro a un Dios generoso. Por lo tanto, no importa si ya mañana tienes que cubrir tus pagos. Señor, hoy yo he venido a tu casa a adorarte, porque eres lo más importante de mi vida, porque a ti rindo mi vida, a ti entrego y derramo mi corazón. No importa si mañana, es más, ni siquiera quiero pensar en mañana, porque sé que mañana tú cuidarás de mí, y sé que mañana tú seguirás siendo el mismo Dios de hoy, de mañana y por los días que vengan.
Voy a vivir confiado en tu provisión. Isaac, pero yo quiero participar de esto, pero yo gano bien poquito. Si tú recibes algo, nosotros estamos invitados a participar generosamente y voluntariamente de lo que recibimos. Tal vez decimos, bueno, pues después de pagar, ya recibí mi salario, después de pagar mis deudas, después de pagar mis gastos, después de pagar Netflix, después de pagar las cenas que voy a tener con mi familia, Isaac, si me queda, entonces el día que yo vaya a la iglesia voy a dar 100 pesos. Y es mejor que no lo demos, porque aunque lo demos, ese acto ya no lleva bendición. Porque no sé si ha quedado claro el concepto. Dios es lo más importante para nosotros. Y nosotros tenemos que darle a Dios de lo primero y de lo mejor. Pero si yo digo doy si me sobra, doy si quiero, doy si puedo, doy porque gano bien poquito, no doy porque no quiero hacerlo, entonces he hecho otras cosas más importantes que Dios en mi vida. Es que yo no diezmo porque soy joven. Pero ya trabajas, ya tienes ya participas del fruto de tus manos, ya recibes un ingreso, tú puedes participar de esto. Pero es que yo tengo un negocio, ¿a poco también de mi negocio? ¿Quién te dio el negocio? ¿Quién hace que tengas ventas todos los días? Pero es que yo tengo 2 trabajos, puedo dar de uno y el otro me lo quedo. ¿Quién hace que tengas esos trabajos? ¿Quién hace que puedas ir a esos trabajos? Nosotros tenemos que aprender a dar de lo primero, de las primicias, porque esa es la manera en la cual se activa la bendición del diezmo, iglesia. Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 dice, decía el proverbista, si me ayudan a ponerlo, Proverbios capítulo 3 versículo del 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, con lo primero de tus frutos. Verso 10: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, si lo doy al último, ya no hay bendición. Probablemente no, porque no estás dando de lo primero, no estás dando de lo que te duele, no estás dando de lo que te cuesta. La Biblia nos enseña que no daremos sacrificio ni alabanza a Dios que no nos cueste. Y aprendemos lo que el apóstol Pablo apela a la iglesia de Corintios: ese espíritu de generosidad. Den como lo han propuesto en su corazón. Pero Isaac, yo gano por quincena, o sea que son 2 quincenas al mes. ¿Tengo que hacerlo cada quincena o tengo que hacerlo una vez al mes? Consúltalo con Dios. Si Él te dice no me des, no le des. Pero si en su palabra Él nos está diciendo que el que siembra escasamente, recoge escasamente, es mejor sembrar generosamente para poder cosechar generosamente. Y generosamente, vuelvo a lo mismo y quiero que quede claro, no es la cantidad que estamos dando, sino generosamente es en el gozo y en la alegría que produce el poder dar de lo que tenemos. Deuteronomio capítulo 26 versículo 2. Dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. En otras palabras, al templo. Y dice el verso 12 y 15:
Cuando tú traigas en esa canasta tus frutos, tus primicias, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, porque en esa historia, en esa ocasión, se hacía cada 3 años, en el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo que te correspondía, Señor. Lo harás una oración. En otras palabras dirás, Señor, de lo que tú me has pedido que yo dé, de esas primicias, las he sacado de mi casa y también le he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he incumplido en traer mis ofrendas y mis diezmos, ni me he olvidado de dar lo que he prometido. No he comido tampoco de ello, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Dice, y mira desde tu morada santa, a manera de una oración de gratitud y de ruego y de súplica a nuestro Dios. Mira desde los cielos, Señor, y bendice a tu pueblo Israel. De lo que yo he podido dar, sígueme bendiciendo para poder seguir dándolo, para poder seguir dando con generosidad, con liberalidad, y en la tierra que nos has dado, gracias, porque entiendo que te doy de lo que recibo de mi trabajo, porque tú me has dado ese trabajo, y estoy en la tierra que fluye leche y miel. Estoy en abundancia, por eso yo puedo dar, y por eso, Señor, te agradecemos. Termino con esto. Si yo quiero participar de esta gracia como creyente, como miembro de esta iglesia, al final, Isaac, ¿cuánto es lo que yo debo de dar de mis ofrendas y mis diezmos? Y por eso yo tomaba esta parte de la segunda carta a los Corintios, diciendo el apóstol Pablo en el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo quiero la economía de Dios. Yo quiero que las finanzas en mi mano sean bendecidas con la bendición del cielo. Yo quiero que mi casa sea bendecida con la bendición de Dios. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos con la bendición de Dios. Yo quiero que mis negocios sean bendecidos con la bendición de Dios. Entonces voy a aprender a sembrar generosamente para poder cosechar generosamente. Pero es que tú estás diciendo que del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, si nos sirve para los fines, el Antiguo Testamento nos deja un mínimo de lo que podemos nosotros dar, que es el 10%, y que es del por qué nace la palabra diezmo. De ahí viene. Pero yo quiero que entendamos, iglesia, que ahora nosotros, bajo la bendición de Dios, bajo la gracia de Cristo, no estamos limitados a ese 10%. Si yo puedo dar más como lo proponga en mi corazón, yo lo voy a hacer. Porque lo que yo doy, no lo doy con tristeza, lo doy con gozo, lo doy con paz, porque viene del Señor, y para el Señor yo lo entrego nuevamente. Hemos hecho a Dios lo más importante. Como iglesia, somos una iglesia que se sostiene de las ofrendas, de los diezmos y de las donaciones, que cada uno de ustedes generosamente y con libertad y sin obligación y sin exigencia, ustedes pueden participar. Todo lo que usted ve, iglesia, tiene un costo. Los gastos de esta casa, los servicios de esta casa, nunca hemos dejado de construir. En 26 años que tiene la iglesia, nunca hemos dejado de seguir haciendo para que esta casa sea una casa en la cual cualquiera que venga pueda sentirse en casa y pueda hallar una familia, si no es que la tiene, y que esta casa pueda ser puerta del cielo. Que esta casa pueda ser bendición para todos los que vengan.
Todo lo que usted ve, iglesia, se ha hecho en base a sus ofrendas y sus diezmos. Por eso cuando nosotros participemos de esto, no debe de haber tristeza ni debe de haber desilusión en nuestro corazón. Porque yo puedo ver que lo que estoy dando, aunque no lo doy por eso, pero veo que lo que estoy dando Dios lo está multiplicando y puedo ver en lo que se está haciendo. Nosotros recibimos a cada domingo a sus hijos en salones donde tienen materiales, donde se les da todo lo necesario sin ningún costo. Hemos realizado hace algunas semanas el campo de verano, el cual cuesta porque se usa todo lo que usted vio aquí. Se compra cartón, se compran pinturas, se compra todo lo necesario y tiene un costo. Pero gracias a su generosidad, nosotros podemos bendecir a niños y compartirles de la palabra sin ningún costo. Gracias a su generosidad, nosotros podemos cada domingo abrir las puertas de esta iglesia y recibir a toda nuestra familia en la fe para venir a adorar al Señor, para venir a glorificarle, para venir a exaltarle y para que esta casa sea una casa de bendición. Pero al final de cuentas, iglesia, como lo decía, estamos en este mundo y no podemos ir a decirle a la Comisión Federal de Electricidad: ya me llegó el recibo, te voy a pagar con un Dios te bendiga. Ya me llegó el agua, les vengo a pagar con un Dios les bendiga. Vamos a construir a esto, vamos a ampliar esto, voy a ir con los materiales. Oye, es tanto, Dios te bendiga. Porque me van a decir: ¿sabes qué, Isaac? Aunque sea para la iglesia, tienes que pagarlo. Y es en base a su generosidad, iglesia, que nosotros podemos sostener esta obra. Que el reino de Dios llamado en esta iglesia, como Iglesia Moria, podemos seguir extendiéndolo en base a las contribuciones que amorosamente y generosamente ustedes como iglesia, como pueblo, podemos dar voluntariamente. Porque podemos llegar a más lugares que no solamente son estas 4 paredes, sino, lo he dicho en otras ocasiones, podemos llegar a distintos países, a diferentes personas que nos dicen: gracias por la palabra, gracias por haber orado por mí, gracias porque me conecté a su oración el lunes y el viernes y mandé mi petición y oraron por mí, gracias. Podemos seguir extendiendo el reino y bendiciendo el reino en base a nuestras ofrendas y en nuestros diezmos. Y no debe de haber un pesar cuando lo hacemos. No debe de haber una tristeza cuando lo hacemos. En esta iglesia tratamos de administrar prudente y sabiamente cada una de sus aportaciones. Somos una iglesia que genera empleo al tiempo completo. Somos una iglesia que genera empleo indirectamente cuando se requiere algún servicio dentro de este lugar. Bendecimos a quien viene y hace un trabajo. Somos una iglesia que está en constante inversión de equipo, de cosas que usted pueda poder venir y sentirse más a gusto. Lo hemos dicho, estamos a punto de entrar con el proyecto de los climas. ¿Y sabe cómo lo vamos a llevar a cabo? En base a la generosidad y en base a la voluntad de ustedes como iglesia. Porque esta es nuestra casa, porque esta es nuestra iglesia. Y cuando yo participo de lo que yo puedo recibir con mi dinero, con mis ofrendas y con mis diezmos, también yo puedo tener un sentido de pertenencia. Por eso yo puedo decir: esta es mi iglesia, porque he invertido en esta iglesia, he invertido en el reino de Dios. Y no solamente he invertido, sino he dado con amor, con generosidad, y he recibido multiplicado por parte y por mano de Dios lo que yo estoy dando. Por eso yo puedo decirle a otra persona: ven, te invito a mi iglesia, necesito que vayas a mi iglesia. Por eso existe este lugar, para que todo el que venga pueda recibir palabra y pueda encontrarse con Cristo. Por eso usted debe de sentirse contento, iglesia,
y no tener esa cara triste ni esa cara larga de decir, ay, ahora en adelante tengo que hacer esto. Si usted ya lo hace, gloria a Dios, y Dios le siga bendiciendo en su generosidad. Si usted lo quiere hacer a partir de ahora, hágalo con total voluntad propia y con amor hacia Dios. Y si usted después de esto, usted dice, yo entiendo todo lo que dices, pero he amado más al dinero y no pienso dar ni un solo peso, me pienso seguir congregando aquí, pienso que mis hijos sigan creciendo y haciendo uso de todas estas instalaciones, pienso venir a la iglesia cada domingo y disfrutar del clima. Usted puede hacerlo, iglesia, porque al final esta casa le pertenece a Dios y Dios es el proveedor de esta casa. Pudimos verlo en el 2020 cuando la iglesia se cerró completamente. Así como se cerró la puerta, se cerró la mano de toda la iglesia. Por 4 meses la iglesia estuvo cerrada. Por 4 meses nuestros ingresos disminuyeron un 95%. Pero por 4 meses, iglesia, se siguió dando empleo en esta iglesia. Por 4 meses, aún con dinero y sin dinero, seguimos embelleciendo y trabajando en esta iglesia. No hubo un solo día en el cual nosotros no viniéramos a trabajar a esta iglesia. No hubo un solo día en el cual dijéramos, no vamos a llevar la iglesia a casa porque no tenemos dinero para el equipo. A ver cómo lo hicimos. Y Dios abrió las ventanas de los cielos y pudimos llegar hasta sus hogares. No crea que es arte de magia poder llegar hasta los hogares, poder vernos en YouTube o en Facebook. Se requiere equipo, y equipo que cuesta y que no teníamos. Y en medio de un tiempo de escasez económica, pudimos ver la mano de Dios sobreabundándonos en todas las cosas conforme a las riquezas de su gloria. Porque esta iglesia, déjeme decirle algo, no se va a parar hasta que Cristo venga. Con sus ofrendas y sus diezmos, o sin sus ofrendas y sin sus diezmos, esta iglesia va a continuar su propósito. Nosotros vamos a seguir compartiendo la palabra y el evangelio para aquel que lo necesita. Pero qué gozo, qué alegría va a producir el que yo pueda decir, yo soy parte de que mi iglesia siga bendiciendo a aquellos que lo necesitan. Gloria a Dios, porque estoy en una iglesia que no se detiene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos a Dios por esta su casa? Póngase de pie, iglesia. El apóstol Pablo enseñó diciendo, cada uno dé de lo que tiene, nadie dé de lo que no tiene. Porque como iglesia, se lo digo, no solamente llevamos a cabo el sostenimiento de esta obra, sino también bendecimos a aquellos que están en necesidad. Cuando nosotros juntamos el kilo de amor que también voluntariamente usted trae, pero hay veces que nosotros no agarramos el papel, hay veces que se nos olvida, no tanto porque se nos haya olvidado, sino porque decimos, ¿cómo voy a llevar algo si yo también necesito? Pero somos una iglesia que ha aprendido a bendecir al que lo necesita. Por eso dice la palabra, cada uno dé conforme lo que tiene. Nadie dé de lo que no tiene. Y si usted es parte de esta iglesia y usted no tiene la posibilidad económica, está en necesidad, está en enfermedad, usted puede acercarse con nosotros para poder ayudarle conforme a las posibilidades, porque lo hemos hecho. A través de todo lo que usted trae generosamente, completamos despensas para bendecir a más personas. Hay personas en este lugar que han recibido de esta ofrenda y de esta gracia, y cuando se lo hemos puesto en sus manos, siempre ha habido una palabra de nosotros diciendo, esto lo podemos traer porque viene de toda la iglesia. Viene de la generosidad
viene del Espíritu con el cual se entregó generosamente en la iglesia y podemos traerte para bendecirte. Si usted está en necesidad, en verdadera crisis y no tiene que comer, iglesia, y es miembro de esta casa, no se sienta con vergüenza. Usted puede venir y decirnos: estoy en necesidad, estoy en enfermedad. Y créame que juntos con todos, como familia en la fe, vamos a hacer lo necesario y lo posible porque usted salga adelante. Porque eso es lo que hace la familia en la fe. Para eso, iglesia, sirven sus ofrendas y sirven sus diezmos. Tal vez hoy hemos entendido, iglesia, este concepto del dinero y de las ofrendas y de los diezmos. Y tal vez hoy el Espíritu Santo está tocando mi corazón, a mi infidelidad en esto, a mi inconstancia en poder dar de lo que recibo de su mano. Tal vez tengo años trabajando, tal vez tengo un muy buen salario, tal vez tengo un salario bajo, pero ni aún teniendo el mejor salario estoy participando de esto. Señor, yo quiero hoy pedirte perdón, porque entiendo que ahora, Señor, no es por ley, no es por obligación, sino ahora yo tengo que hacerlo con un espíritu de generosidad, con un espíritu de amor, con un espíritu de entrega, para bendecir tu obra por todo lo que tú me has dado. Porque de lo que tú pones en mi mano, de eso yo puedo darte y quiero darte. Yo deseo, Señor, que bendigas mi trabajo, que bendigas mis negocios, que bendigas el fruto de mis campos, que bendigas mis graneros. Pero, Señor, entiendo que tengo que ser obediente a tu voz y cumplir con este espíritu de generosidad para que venga más bendición sobre mi vida. Tal vez, Señor, hoy tengo lo suficiente para vivir. Tal vez hoy, Señor, tengo de sobra para vivir. Pero ahora entiendo que de lo que yo tengo, yo puedo disponer en mi corazón para dar y para ofrendar y para diezmar. Yo no lo voy a hacer, Señor, porque tenga que hacerlo, sino lo voy a hacer porque entiendo que todas las riquezas provienen de ti. Entiendo que la casa que tengo, entiendo que todos mis bienes materiales, entiendo que todo mi dinero, que mi trabajo es porque tú me ayudas. Sea poco o sea mucho, nosotros tenemos que llevar a cabo esta acción de obediencia y de bendición. ¿Quieres probar a Dios en su economía? Créeme, nunca vamos a ganarle a Dios en la generosidad. Yo quiero darle todo, Dios tiene más para darte. Yo quiero darle el 10%, Dios tiene más para darte. Yo quiero darle el 20%, Dios tiene más para darte. Yo quiero bendecir con las primicias de mi negocio, Dios tiene más para darte. Entonces ahora ya no tengo que abrir mi negocio ni ir a trabajar horas extras los domingos y faltar a la iglesia. Pues eso lo dejo a tu decisión. Porque cuando tú en tu corazón decidas hacer a Dios lo más importante, estoy 100% seguro que no tendrás falta de ningún bien. Porque yo lo he probado, porque yo lo he vivido, iglesia. Sea poco, sea mucho, no importa la cantidad, importa el corazón con el que lo damos. Importa la gratitud con la que lo damos.